Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar nuevamente con nosotros hoy. Gracias por dejarme entrar a tu hogar. Gracias por la bendición que me das de compartir contigo la palabra que el Señor nos entrega. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Nuestra sede está en la 12656 en la Gold Road. Esto es entre Memorial y Briar Forest, cerca del Highway 6. Así es que quiero invitarte porque somos la iglesia que está equipando el cuerpo para impactar al mundo. Creemos que este es el tiempo de los santos, el tiempo donde el cuerpo debe ejercer la obra del ministerio, pues, y creemos firmemente que necesitamos caminar en este llamado. Si quieres conocer acerca de nosotros como congregación, puedes entrar en nuestra página web al www.globaladvancedchurch.org, o también puedes seguirme por mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Tengo allí pues artículos que escribo semanalmente, pensamientos que sé que van a ser de bendición para tu vida. Sé también que el Señor está derramando bendiciones sobre muchísima gente. Así que bueno, te invito a que seas parte de los que me siguen allí en Facebook. Coloca te gusta. Estamos tratando de hacer alguna estadística con respecto a eso. Y bueno, durante mi programación tenemos una línea de oración abierta, es el 713-408-3068 y pues allí hay gente esperando por tu llamada. Déjanos saber de ti, déjanos saber cuáles son tus necesidades. Vamos a entrar en acuerdo de oración y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas. Queremos también escuchar de tus testimonios, queremos escuchar de cómo la palabra de Dios está impactando tu vida. Y bueno, he estado hablando acerca de un tema sumamente interesante. Hoy es el 6º programa. Es una serie diferenciando entre lo santo y lo profano. Y estamos haciendo este estudio basados en Nadab y Abiú. Y es bien interesante. Hemos aprendido algunas cosas de estos dos hombres. Los hemos visto cómo Dios los tomó juntamente con su padre Aarón y los ungió para la obra del ministerio, los equipó, los vistió, les dio, los llenó de su Espíritu Santo. Y cómo estos hombres en su esencia, en su naturaleza, traían ese potencial para el llamado. Uno adorador y el otro dador. Y qué interesante, aprendimos algunos principios con respecto a esto. En el programa pasado estuvimos hablando de manera muy contundente con respecto a una de las razones por las cuales creemos que se ofreció fuego extraño. Y te decía que la palabra que se utiliza allí en ese pasaje es Levítico 10:1, dice que Nadab y Abiú y los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y que pusieron en ellos el fuego, pusieron entonces el incienso y lo ofrecieron delante de Jehová. Fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Y te decía que la palabra extraño que se utiliza aquí en este contexto, en el hebreo, es la palabra sur o zur, con Z, y significa volverse a un lado, es decir, salirse del camino, pero para habitar en ese lugar, para ponerse a vivir allí. Y sabes que cuando yo estuve enseñando acerca de Saúl, el reino es traspasado, una de las cosas que te decía, que el problema de Saúl no fue el pecado en sí mismo, porque todos nosotros, hermanos, y vamos a estar claros, todos nosotros de alguna u otra manera caemos. Es decir, si no ofendemos al Señor de pensamiento, lo hacemos de palabra, en acciones, hay iniquidad en nuestra vida. Estamos en un proceso de santificación. El problema es cuando nosotros pecamos y nosotros pretendemos ignorar ese pecado y pretendemos seguir adelante con nuestras propias agendas. Y yo te decía que el pecado de Saúl fue ese. Es que Saúl nunca se arrepintió del pecado y siempre estuvo buscando culpables de su situación personal. En el caso de aquí, de extraño, que es la palabra, te digo, significa cuando nos salimos del camino, pero pretendemos quedarnos viviendo allí fuera del camino establecido. También significa profanar, pero también significa cometer adulterio. Y yo te hablaba en el programa de ayer, te hablaba acerca de la experiencia de Oseas, el profeta, cuando el Señor le dice que vaya y se casara, que tomara como mujer a esta prostituta Gomer y que la amara.
y con esta relación tormentosa entre el profeta y la prostituta, el Señor quiso darle al pueblo de Israel una figura a través de la cual les hablaba de lo que era la relación con el pueblo de Israel, y le decía, Israel, es que tú te vas detrás de tus amantes, detrás de tus dioses, y las bendiciones que yo te doy se las entregas a ellos en libación. Y yo hacía esta pregunta en el día de ayer: ¿qué significa hoy entonces tener una adoración adúltera? Es una adoración cuando nosotros le entregamos a cualquier Dios, llámese ese Dios como se llame, lo que es nuestro amor, nuestro motivo, nuestro placer, cuando se lo entregamos a esos dioses y no al verdadero Dios. Y te decía entonces que estamos viviendo un tiempo, tristemente, donde no solamente la discografía cristiana, los mensajes, el mensaje en muchísimos púlpitos es un mensaje que no tiene como centro a Cristo. Tú puedes poner, y hazlo como prueba, coloca un programa de televisión, entre paréntesis, entre comillas, cristiano, o cómprate un libro, entre comillas, pero de los contemporáneos, que se llame cristiano, y te vas a quedar sorprendido de las muy pocas veces que se pueda mencionar el nombre de Cristo, o que se pueda utilizar pasajes bíblicos para hacerle una exégesis, un estudio, y los que lo utilizan simplemente como una referencia lejana. Estamos en un momento donde el adulterio espiritual que estamos viviendo dentro de la iglesia es terrible, y yo me imagino el corazón del Señor. Nosotros como gente de Dios, y estoy hablando a los verdaderos intercesores, podemos sentir el dolor del corazón de Dios cuando venimos en intercesión delante de nuestro Señor a favor del pueblo, cuando venimos para cubrir la iglesia y empezamos a orar al Señor para que limpie a su pueblo. Podemos en nuestro espíritu percibir ese dolor de Dios por su pueblo. Cuando nosotros sabemos, no solamente de oídas, pero lo podemos ver, cómo el pueblo de Dios se ha apartado impíamente de su Dios. Y estamos en un tiempo de verdad donde el Señor, por su Espíritu Santo, nos quiere volver a Él. Y te decía que uno de los pasajes centrales en el libro de Oseas tiene que ver cuando el Señor le dice a la iglesia, le dice a Israel, dice: te voy a traer nuevamente al desierto y te voy a entregar allí tus viñas, pero allí me vas a conocer en una dimensión distinta, porque voy a limpiar tu boca, voy a sacar el nombre de los Baales y te voy a dar un nuevo nombre, me vas a conocer como Ishi, que traduce mi marido. Y dice ahí el Señor: y entonces allí vas a cantar como en los días de tu juventud, como en los días de tu salida de Egipto. En ese día, dice el Señor, me voy a desposar contigo en fidelidad, en amor, en bondad, en justicia. En ese día me conocerás por pacto. Y estamos en un tiempo donde nuestra oración, hermanos, es que podamos entrar en una relación de pacto con nuestro Dios. De hecho, yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros como iglesia de Cristo, que nosotros como pueblo de Dios, les conocemos a Él en este tiempo en una dimensión distinta. La segunda cosa que estuvimos hablando, por la cual se dice que ofrecieron fuego extraño, es que Nadab y Abiú estaban borrachos. Y esto lo podemos ver cuando el Señor en el verso 9 del capítulo 10 de Levítico establece con claridad: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y esto es el verso clave para establecer que estos hombres se habían emborrachado antes de llevar el incienso. Y encontramos al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 17, cuando dice: no sean insensatos. Y yo te decía que la palabra insensato es la palabra afrón, que literalmente significa estúpido, ignorante, incrédulo e imprudente. Y el apóstol está diciendo: no te comportes como un estúpido, como un incrédulo, no te comportes como una persona ignorante. Dice, por el contrario, tienes que ser entendido de cuál es la voluntad del Señor. Y sigue diciendo en el verso 18: no te embriagues con vino. Ahora fíjate que está uniendo aquí algo, está diciendo: no seas incrédulo, no seas insensato, no seas estúpido, no seas ignorante. Conoce la voluntad del Señor, e inmediatamente dice: no te embriagues con vino. En otras palabras, una característica natural de lo que significa estar embriagado o intoxicado es que los sentidos naturales literalmente, la palabra que podríamos traducir del inglés es se estupidecen, es como que se
aboban, se entontan, bajan el nivel de guardia, ya no perciben como antes. Por eso es que una persona que maneja borracho o medio tomado es exactamente lo mismo. Y dice, no te embriagues con vino, es decir, no traigas estupidización a tus sentidos naturales ni espirituales, porque en eso hay disolución, y la palabra disolución te decía, en eso hay una vida disoluta, en eso hay una vida perdida. Dice, sino por el contrario, sé lleno del Espíritu. El apóstol nos está dando una instrucción muy precisa aquí. Nos está diciendo, nosotros necesitamos comprobar la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos tener nuestros sentidos agudizados, nuestros sentidos despiertos. Y esto solo ocurre si estamos llenos del Espíritu Santo. Luego en el verso 19 nos explica cómo somos llenos del Espíritu Santo, y quiero que me prestes atención. Dice, hablando entre ustedes con salmos. Nos está diciendo, no te embriagues, sino llénate del Espíritu Santo hablando. Esa forma gramatical que pasa directo a un gerundio en el verbo, se le puede colocar como previo entre ambas oraciones, se le puede decir lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Cuál es nuestra conversación diaria? ¿Cómo nosotros nos estamos, vamos a decir, cuál es esa conversación interna que tenemos aún con nosotros? Muchos de nosotros tenemos como un mal hábito el estarnos quejando. Tenemos como mal hábito el estar murmurando. Tenemos como mal hábito estar centrados o concentrados en la vida de los demás. Y aquí el apóstol está diciendo, tú no puedes embriagarte, tú no puedes intoxicarte con vino. Y escucha, vino aquí no es solamente una bebida alcohólica, pero tú no puedes cerrar tus sentidos espirituales por cualquier otra cosa que no sea el Espíritu Santo. Nosotros cerramos nuestros sentidos espirituales a lo que el Padre está hablando y a lo que el Padre está haciendo en su trono, cuando nuestros sentidos espirituales simplemente no han sido impactados por el poder del Espíritu. Esta es la razón por la cual el mismo apóstol en el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice que la oración de él es que nuestros sentidos sean impactados por el poder de la resurrección, ese poder que operó en Cristo y le levanta de entre los muertos. Ahora sigue diciendo, vuelvo a leer el verso 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. En otras palabras, como nosotros somos llenos del Espíritu Santo, y está usando aquí un presente que lo que indica es que todos los días debemos ser llenos del Espíritu Santo. Nos está dando la clave el apóstol. Lo vamos a hacer teniendo un estilo o una forma de hablar que alabe y glorifique al Señor, que estamos haciendo. Hay una traducción que dice haciendo melodía en sus corazones, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Verso 20 de Efesios 5, dando gracias a Dios por todo, a Dios y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos llenos del Espíritu Santo cuando nosotros asumimos un estilo de vida que adora al Señor, cuando asumimos un estilo de vida que glorifica al Señor, cuando asumimos una manera de vivir y una manera de pensar que adora, glorifica al Señor y está agradecido a Dios en todo y por todo. Ahora, otra de las razones por las cuales se piensa que Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño es que ellos le pidieron a la gente que los aclamaran antes de llevar el incensario adentro. Fíjate cómo se sabe esto. En Levítico 9:24, cuando dice que el fuego salió de delante de Jehová, toda la congregación lo vio, y dice específicamente, y viéndolo todo el pueblo, es la parte B de este verso. Dice, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esto es sumamente importante. ¿Cuál es la imagen que a ellos les quedó? Cuando el fuego salió del cielo, cuando esto pasó, todo el pueblo se volcó en una ovación a Dios, en una exclamación a Dios, y se postraron y reverenciaron a Dios. ¿Qué pasó? Fíjate esto. Una de las cosas que hizo al diablo fue justamente el querer robarle la gloria a Dios. Y el Señor dice de manera específica que Él no comparte su gloria con nadie. Cuando tú lees el libro de Isaías, en el capítulo 14, del verso 11 en adelante, te encuentras algunos puntos o principios importantes que hicieron que aquel ser creado que se conocía como Lucero,
se convirtiera en el diablo. Fíjate, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Qué pasaba? El Luzbel este lucero, el hijo de la mañana, había sido creado en sí mismo. Él era música, por eso es que dice, y cuando lees en Ezequiel te encuentras que tiene los otros instrumentos que habla de las cuerdas y de las flautas, y aquí está hablando acerca del sonido de tus arpas. Aquí tiene que ver con que el vestuario de este ser creado en sí mismo era música. Él había sido creado para traer adoración a Dios, y la adoración angelical pasaba a través de él para el Padre. Y le dice, tu soberbia descendió al Seol. Ahora fíjate, verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Fíjate lo que él decía: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Cuál era? ¿Qué empezó a suceder en este ser creado, en este ángel? Él empezó a desear la gloria que era de Dios, y para Dios la quiso para él, y quiso igualarse a Dios. Dice verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ¿cuál fue el castigo? Verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La razón por la cual este ángel, el lucero, hijo de la mañana, se convirtió en diablo fue porque anheló en su corazón que la gloria y la adoración que solo le pertenecía a Dios fuera para él. Uno de los problemas, además de haber estado intoxicados, que tenía Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño, por eso se llama adulterio. La palabra que usa ahí, extraño, sur, es la palabra adulterio. Es porque en su corazón ellos anhelaron lo que vieron cuando el fuego descendió del cielo, que vieron la ovación y la exclamación del pueblo para Dios. Ellos quisieron que igualmente ocurriera. Por eso es que ellos caen muertos, es en el atrio, enfrente de la congregación, no fue adentro en el lugar santo. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron al pueblo, vamos, empiecen a clamar, empiecen a declarar, empiecen a adorar. ¿Pero para quién? Para ellos. Y déjame decirte algo, porque esto nos habla a nosotros mucho de muchas de las cosas que nosotros estamos viendo en este momento presente. Uno de los temas que en este momento estoy realmente impactada para estudiar, tengo una fuerte impresión en mi corazón, tiene que ver con lo que es la presencia del Señor, y cómo la presencia del Señor, la presencia genuina de Dios, transforma nuestras vidas y nunca más somos los mismos. Y una de las cosas que encontramos es que mucha gente dice, es que hay un servicio maravilloso, es que la gloria de Dios descendió, es que esto está apoteósico, y nosotros nos olvidamos y dejamos a un lado el hecho de que si la gloria de Dios está presente, yo nunca más voy a ser el mismo. Y fíjate, estamos en un tiempo donde la iglesia de Cristo está utilizando lo que son sus emociones, tener luces, tener un sonido espectacular, tener muchos músicos, y a eso lo estamos llamando unción. Por eso es que yo siempre digo, si eso es unción, entonces podemos decir que en los estadios donde se hacen los eventos de rock hay una unción impresionante, porque mira que va gente, mira que hay histeria, mira que hay gritos, mira que hay aplausos, mira que hay exclamaciones. Si eso es la unción, entonces afuera hay más unción afuera que adentro. En Levítico 10, verso 3, te voy a leer la versión amplificada para que veas que esto fue lo que ellos en su corazón anhelaron. Ellos anhelaron que el pueblo los aclamara a ellos. Al fin y al cabo eran gente especial. Al fin y al cabo era una gente que se vestía con ropaje especial. Al fin y al cabo ellos habían sido consagrados como gente muy especial para el servicio del Señor. Entonces, ¿por qué no recibir la gloria? Vuelvo a decirte, Levítico 10, 3, versión amplificada. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quiso decir. Esto es después que ellos caen muertos. Cuando dijo, mi voluntad y no la voluntad de ellos va a ser reconocida como sagrada por los que se acercan a mí, y delante de toda la gente seré honrado.
y Aarón no dijo nada. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando la voluntad perfecta de Dios, que había sido establecida con claridad en Éxodo 28, en Éxodo 29, durante la consagración de ellos en el capítulo anterior de Levítico, y luego nosotros encontramos que estos hombres abiertamente anhelaron la gloria de Dios, la anhelaron para ellos mismos. Por eso dice, delante de la gente sería honrado cuando el líder, cuando el hombre, cuando la mujer de Dios, cuando la persona que Dios ha puesto enfrente de la congregación como administrador escucha, porque nosotros no somos dueños de la iglesia. Cuando nosotros pretendemos robar la gloria de Dios, cuando nosotros pretendemos recibir los aplausos, cuando nosotros pretendemos recibir las ovaciones, cuando creemos porque cantamos muy bonito o porque predicamos espectacular o porque tenemos lo que sea espectacular, nosotros estamos bien equivocados y estamos entrando en la misma posición que es bien peligrosa, de Nadab y Abiú. Y en ese momento, el fuego que se soltó del cielo, hubo un incendio en ese lugar. De hecho, esa es la frase que utiliza Reina Valera cuando Moisés dice, bueno, vamos a ver cómo arreglamos aquí este incendio que salió. Yo creo firmemente que es lo que Dios está haciendo. El hecho de que Dios está removiendo nuestra iniquidad, el hecho de que Dios está quitando nuestro oprobio, el hecho de que Dios está limpiando nuestras vidas y no es un tiempo fácil. Por eso que 2011 no es un tiempo fácil para nosotros como iglesia, para nosotros como familias de Dios. Dios está limpiando nuestras vidas porque Dios anhela nuestra simiente. Pero escúchame, hermano, en el nombre de Jesús. Ciertamente no es un proceso fácil lo que estamos viviendo, pero es necesario que Dios limpie nuestras vidas de toda iniquidad. Es necesario que Dios limpie nuestra vida de toda inmundicia para que su gloria sea manifestada. Y no te olvides, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para que el pueblo lo honre y lo glorifique a Él. Cuando lo que yo hago, cuando lo que yo digo, cuando lo que yo canto, cuando lo que yo predico no lleva a la gente a sus rodillas, es decir, no lleva a la gente a un reconocimiento de quién es Dios y a una necesidad de conocer a Dios íntimamente y personalmente, yo tengo el corazón de Nadab y Abiú. Quiero la gloria de Dios para mí. En Mateo 6, verso 1 en adelante, el Señor Jesús le dice así a los discípulos, dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Ahí la palabra justicia en la traducción tiene que ver, guárdense de ustedes hacer misericordia, de dar limosnas, de ayudar delante de los hombres para ser visto por ellos. Tengan mucho cuidado de cuál es la agenda que hay en su corazón, es lo que está diciendo el Señor. Tengan mucho cuidado de cuál es el motivo de tu corazón. De otra manera, ustedes no van a tener ninguna recompensa de parte de nuestro Padre que está en los cielos. Verso 2 del capítulo 6 dice, cuando den limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes, los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Te decía que la palabra ahí, justicia, guárdense de hacer su justicia, es la palabra eleimosuné, que significa beneficencia, que significa dar limosna, especialmente es ese acto de misericordia hacia el pobre. Y dice, no seas como los hipócritas, y la palabra hipócrita significa específicamente los actores de escenario. Quítate la máscara en el nombre de Jesús. El problema en la iglesia de Cristo es que estamos haciendo las cosas para ser vistas. Me preocupa tristemente, me preocupa grandemente cuando veo que la gente está pidiendo y pasa para alimentar y pasan aquellos pobres muchachitos flaquitos y ahí todos feitos, todos feuchentos, manda para que haya compasión. Y la verdad es que me preocupa seriamente ese tipo de propaganda. Porque nosotros queremos utilizar la lástima, mover el corazón de la gente por lástima. Necesitamos dar una enseñanza centrada en Cristo con respecto al dar. Y dejemos en el nombre de Jesús de manipular los sentimientos. Guárdate y no seas como los hipócritas. Veía hace unos meses un video en YouTube que me dejó realmente impresionada. Ahí en el video, unos a favor y otros en contra. Yo tengo mi propia posición, como siempre, porque yo soy una persona muy segura de mí misma, tengo mi propia posición. Y en este video estaba un señor que se llama a sí mismo profeta, el profeta Diony Báez. Estaba en la iglesia del pastor Maldonado en Miami, convirtiendo el agua en vino. Y estaba lloviendo el teatro que tenían montado.
Y cuando la gente me pregunta, ¿pero crees o no crees que era vino o no? Yo no me voy a meter con que si estaba usando químicos o no estaban usando químicos. Pero yo voy a ir al principio bíblico. En primer lugar, no es necesario porque yo sé que no es un milagro de Dios, porque los milagros vienen a raíz de una necesidad extrema, donde la mano del hombre no puede intervenir. Es decir, los milagros son el resultado de que hay un corazón pidiendo por algo donde humanamente no hay solución y solamente la mano de Dios puede volverse a favor de esa situación. Solamente la mano de Dios puede traer algo que, vamos a decir, que transforme la situación. En este país pues tenemos vino para botar para arriba, o sea, nosotros tenemos vino en este país de los más baratos. Tú encuentras botellas de los $2 y si no puedes encontrar uno de $2, tú puedes comprar jugo de frutas a $1, ahí en la tienda de $1 bastante. En otras palabras, nosotros no necesitamos un milagro de Dios volviendo el agua en vino en nuestras congregaciones para tener la cena del Señor, porque simplemente eso no es una necesidad. Eso se llama teatro, eso se llama hipocresía. Entonces, yo no me voy a meter con que se usó el químico o no, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y yo te puedo decir, conociendo la palabra de Dios, que los milagros de Dios son el resultado de una necesidad, es decir, vienen como respuesta a una necesidad extrema, y eso no es una necesidad en este país. Así es que lo siento mucho para aquellos que están discutiendo por lo que no deben discutir. Tomemos el principio bíblico, y esto se llama: no seas como los hipócritas, no te pongas a hacer lo que no tienes que hacer. Yo creo que la razón por la cual Nadab y Abiú fueron castigados públicamente e inmediatamente fue a su atentado flagrante de ir en contra del orden solemne de lo que era este ritual, de lo que era este sacrificio. Los otros no sabían que ellos estaban desobedeciendo al mandato de Dios, es decir, el pueblo, ni tampoco sabían que el fuego que había salido de la presencia, no sabían que el fuego que ellos estaban tomando no era el fuego que había salido de la presencia de Dios. Dios conoce nuestros corazones, y quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios conoce tu corazón y mi corazón, y me preocupa cuando la gente lo dice, es que Dios conoce mi corazón. Exactamente, Dios conoce nuestros corazones y no dará por inocente al culpable. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que primero nosotros podemos discernir y no somos como los hipócritas. Podemos discernir lo que hay en el corazón de los demás y podemos juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. No nos vamos a poner a elucubrar, pero sí podemos utilizar la palabra como el principio, como ese logos de Dios que es incambiable e inamovible para establecer un juicio. Pero en segundo lugar, nosotros entonces permitimos que esa palabra también nos revise a nosotros y no somos como los hipócritas que queremos ser vistos por todos los hombres. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra está produciendo en ti cambios y que esta palabra te está llevando a un nuevo nivel de vida. Te invito a mi próximo programa. Todavía no he terminado la serie diferenciando entre lo santo y lo profano. Por eso sintonízame mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti, ponga en ti misericordia y paz.